volumen original de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué es el volumen original? Pues es cuánto hidrocarburo contiene ese yacimiento, es decir, considerándolo como si fuese un tanque, con cuánto se va a llenar, ¿no? Y de ahí, pues bueno, una vez que ya delimitamos el yacimiento, hicimos caracterización estática y dinámica, pues bueno, sacamos el volumen original de hidrocarburo no descubierto, ¿no? Al tener ese volumen original de hidrocarburo no descubierto, es el previo antes de cuando hacemos un pozo exploratorio y lo ponemos y podemos obtener mayores datos para hacer una simulación y después de esa simulación, pues bueno, ya saber entonces cuál es realmente la cantidad de hidrocarburo que hay ahí, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, tenemos el volumen original de hidrocarburo descubierto, es decir, eso es cuando ya nosotros hicimos los estudios pertinentes y necesarios para tener más grado de certidumbre, ¿no? Entonces aquí vamos a estar hablando de certidumbre e incertidumbre. Un momento. Entonces estamos hablando de certidumbre e incertidumbre. Cuando hablamos de certidumbre, el nombre lo dice, ¿no? Es cuánto o cuán seguros estamos de que tengamos realmente eso, ¿no? Entonces, de ahí teníamos lo del grado de certidumbre que decíamos aquí, ¿no? Este es el grado de certidumbre y el grado de incertidumbre, es decir, tu grado de incertidumbre, es decir, qué tanto tú conoces acerca de ese yacimiento. O sea, es como cuando nosotros conocemos a una persona, ¿no? Y dices, no, es que yo estoy seguro de que esa persona, no sé si, bueno, ¿con qué te basas? O con base a qué criterios tú estás diciendo que esto está cambiando, ¿no? Y bueno, entonces ese grado de incertidumbre es lo que te va a decir qué tan viable también es entonces invertirle a tu proyecto, ¿no? Entonces tienes la incertidumbre y bueno, de ahí tienes cierta parte de que no vas a recuperarle. Acuérdense que jamás o nunca hemos podido sacarle al yacimiento más del 38, 35%, ¿no? Entonces tienes un porcentaje o un volumen original de hidrocarburo, o un volumen de hidrocarburo, perdón, donde no la vas a recuperar, ¿no? Es donde de ahí se asocia a los recursos prospectivos. ¿Qué te está diciendo que es prospectivo? O sea, que es como vas a entrar como a un proyecto, por así decirlo, como que tú estés diciendo, no, posiblemente, debido al grado de incertidumbre que yo tenga, pues puedo considerar este yacimiento como un prospecto, ¿no? O sea, está ahí, pero debe de cumplir ciertas características, ciertos detalles, ¿para qué? Para que se pueda considerar como una reserva. Entonces, ¿no? Entonces, dentro de esos recursos prospectivos, vamos a tener estimaciones, ¿no? Donde vamos a tener la estimación baja, la estimación central y la estimación alta. ¿De qué va a depender de cada uno de estos tipos o cada una de estas subdivisiones? Pues bueno, va a depender del grado de incertidumbre. O sea, a mayor grado de incertidumbre, mi estimación va a ser baja. Y a menor grado de incertidumbre, mi estimación va a ser alta. Y así sucesivamente. Es decir, entre más conozcas tu yacimiento, vas a tener un grado de incertidumbre mucho menor, ¿sí? Y vas a tener mayor grado de certidumbre. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Los demás? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, continuamos entonces. De ahí, pues bueno, vamos a tener lo que va a ser el rango también dentro de los volúmenes originales descubiertos, ¿no? Es cuando les digo, cuando tienes todavía un menor grado de incertidumbre, ¿no? Y bueno, tienes también considerando un volumen no recuperable, ¿no? Es aquí donde entra. ¿Se acuerdan que les decía que la clasificación de reserva iba a ser con base a si era económicamente rentable o no era económicamente rentable? Aquí está la respuesta, amigo. Sí, no económico y económico, es decir, me conviene invertirle, o sea, yo sé que ya es un yacimiento, ¿no? Y ese yacimiento tiene ciertas características, tiene ciertas consideraciones y todo. Tú dices, bueno, es un yacimiento. Ahora, ¿te conviene explotarlo o no te conviene? Es decir, ¿vas a obtener alguna ganancia o vas a invertir mucho más de lo que le vas a poder sacar, ¿no? Y bueno, con respecto a esto,
pues vamos a tener entonces recursos contingentes. O sea, antes de considerarse una reserva, primero fue un recurso prospectivo. ¿Sí? Ahora, dependiendo del número de datos que tú tengas y con base en ese número de datos vas a tener un recurso contingente, ¿no? Y obviamente se va a estar subdividiendo de acuerdo al grado de incertidumbre, ¿no? Estimación baja, estimación central y estimación alta. Y por último, una vez que tú ya tienes muchos más datos, ¿no? Y aquí es donde se relaciona el grado de certidumbre, ¿sale? Cuando ya tú hiciste o ya pasó a ser un prospectivo y un contingente y ya obtuviste la gran mayoría de datos para en ese momento considerar ese yacimiento económico, entonces ya lo consideras como una reserva, ¿sí? ¿Y qué es el grado de incertidumbre? La probada. ¿Qué quiere decir la probada? Es decir, cuando el yacimiento, tú ya perforaste en ese yacimiento, hiciste un pozo exploratorio, tomaste la gran cantidad de datos posibles que se tienen ahí y tienes mayores datos, ya sabes cuál es la columna mitológica, qué saturaciones tiene, qué permeabilidad, qué porosidad, ya sacaste su volumen original de hidrocarburos, ya viste en qué trampa se encuentra, ya viste cuáles son sus condiciones geológicas, cómo está su sistema petrolero, si es convencional, si no es convencional, más o menos aproximadamente tú ves una muestra de hidrocarburos y le haces el análisis a esos hidrocarburos, ¿no? El gas, su poder calorífico, sus componentes, el aceite, sus grados API, y con base en todo eso, pues cuando tú ya dices es una reserva probada. ¿Por qué? Porque yo ya comprobé que realmente hay hidrocarburo ahí abajo, ¿no? ¿Sí? De ahí tienes la probable, la probada más la probable. ¿Qué pasa con la probable? Es como mi recurso contingente, ¿sí? Es decir, ya tengo ciertos estudios que me dicen, mira, aquí hay hidrocarburo, pero todavía no estoy al 100% seguro hasta que yo lo perfore y vea esa producción de hidrocarburo. O sea, tenga en mis manos esa producción de hidrocarburos. Y la posible, ¿no? Es cuando ya le agregas el recurso prospectivo, es decir, ok, pues me dijeron que posiblemente o por condiciones geológicas o por condiciones de XY motivos, tú ubicas una zona con potencial petrolero, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, puedes tener lo que viene siendo eh, menor cantidad de datos, ¿no? Es decir, tú no conoces tanto el yacimiento y al no conocerlo tanto, pues ¿qué va a pasar? Pues no te vas a ir a las primeras. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Vamos a invertirle a este yacimiento, ¿no? Me es decir, pues, ¿de acuerdo a qué? O sea, ¿de acuerdo a qué o a qué criterios? Ah, pues es que ahí me dijeron. Y ese me dijeron, o sea, ¿quién te dijo? ¿Con base en qué datos, no? Y ahí está esa es la posible, ¿no? La probable es cuando ya tienes ciertos estudios, pero todavía no has corroborado realmente que ese hidrocarburo ahí. Y la probada, como ya te expliqué, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Los No, demás? profe. No, no. Bueno, sale. Entonces, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Entonces, figura 2, clasificación de los recursos y reservas de hidrocarburos, modificado del Petroleum Resource Classification, perdón, de la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Esta es del 2008, pero pues así no cambia tanto. Ok, ahora vamos a pasar a la definición de reserva de hidrocarburos. ¿Qué es una reserva de hidrocarburos? Las reservas, pues vamos a definir como las cantidades estimadas remanentes de aceite y gas y sustancias relacionadas que se estiman se van a recuperar, ¿no? Entonces, las reservas se les define como las cantidades estimadas reservas de remanentes de aceite, gas o algún líquido que se va a producir. Es decir, nosotros sacamos el volumen original de hidrocarburos. Yo ya sé que hay 1 litro, ¿no? Y a ese le estoy sacando tantos mililitros por día, ¿no? 1 mililitro por día. Si yo ya lo tengo produciendo 20 días, yo sé que ya no tengo un volumen original. Sabía que ese volumen original pues era 1 litro, ¿no? Pero ahora, ¿qué volumen remanente tengo? No, pues 900 y tantos, ¿no? O tantos y tantos mililitros. Ese es el remanente, por eso es la reserva, lo que te queda, ¿sí?
a una fecha dada, es decir, a un intervalo de producción, o sea, de un tiempo t igual a 0 a un tiempo t igual a 3. ¿Cuál puede ser? No sé, hoy se descubrió, hoy se empezó a explotar. De aquí en 5 años, pues esa es la fecha que yo estoy fijando y estoy viendo cuánto me queda. Aquí en 10 años, otra fecha y cuánto me queda. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, esta va a ser aplicada mediante el desarrollo de proyectos que se basan principalmente en análisis de geociencias y de ingeniería. ¿Por qué va a ser una conjunción aquí de análisis de geociencias y ingeniería? Porque para descubrirlo, pues te tienes que apoyar de los topógrafos, te tienes que apoyar de los físicos, de los geólogos, y todos en conjuntos van a delimitar y van a caracterizar el yacimiento, es decir, saber cuál es la ubicación, cómo se fue produciendo, cómo se fue formando, cuál es su tamaño, cuál es su porosidad, su permeabilidad, su saturación, ¿sí? Cómo vamos, qué problemas nos podemos encontrar, y de ahí vamos a sacar su volumen de agua, su volumen de gas, su volumen de aceite, y vamos a hacer simulación, ¿no? Para ver, ya que una vez que hagamos esto, y esto decir, ¿saben qué? Ya es rentable este proyecto, entonces por eso ya se le considera reserva hasta este punto, ¿sí? Bueno, ahora entonces los volúmenes de reservas van a ser determinados con base en volúmenes en el punto de venta, exacto, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que casi no tenemos que no tenemos tantos, el precio del barril le cayó mucho, pues no nos convendría ahorita entonces estar explotando nuestras reservas, sino quedan ahí como yacimientos o recursos prospectivos, ¿no? A una vez que ya el precio del barril aumente y en ese momento entonces ya pase a ser rentable el proyecto, ¿no? Entonces todas las reservas estimadas van a involucrar algún grado de incertidumbre, eso sí, todas las reservas estimadas van a involucrar algún grado de incertidumbre, por eso no se dice que al 100%. Generalmente en las reservas posibles es una certidumbre de incertidumbre casi del 90%, ¿no? Y para nivel de posible, probable, un 50-50, y para nivel probado, pues un 10%, ¿no? De incertidumbre, no de certidumbre, ¿eh? La incertidumbre va a depender principalmente de la cantidad y la calidad de la información geológica, ¿sí? Es lo que les decía, entre más conozcas tu yacimiento, entre más lo caracterices, pues vas a reducir las cosas que no conoces. No es como una persona que dice, bueno, ¿qué tanto la conoces? No, pues es que le hablas. Pues sí, sí le hablas, ¿no? Pero no estás teniendo más interacción personal con ella, ¿no? No sabes cuáles son sus gustos, no sabes cómo se va a comportar bajo ciertas situaciones. Entonces te das cuenta que realmente no la conoces. Es igual que el yacimiento, o sea, tienes que conocer muchos más aspectos geológicos y de geociencias. ¿Para qué? Para ahora decir, ¿sabes qué? Estoy seguro que mi yacimiento se va a comportar de esta manera y tengo tanto. Entonces, todo se va a basar a la cantidad y calidad de la información geológica, geofísica, petrofísica y de ingeniería, es decir, es una rama multidisciplinaria, así como la disponibilidad al tiempo de la estimación e interpretación de la información, es decir, entre más te tardes en hacerlo, pues acuérdate que los precios son variables, ¿no? Entonces tú en algún momento lo pudiste considerar como reserva, pero si te tardaste en procesar la información, cuando lo estés descubriendo, en ese momento ya no es reserva, ¿no? Sí, digo, tenemos todas tendencias, ¿no? Entonces el nivel de incertidumbre puede ser usado para colocar reservas en dos clasificaciones principales, ¿no? Que va a ser probadas o no probadas. Y bueno, la figura 3 va a ilustrar la clasificación de las reservas. ¿Dónde está la figura 3? No, más adelante. Bueno, aquí está. Bueno, un momento más, llego ahí. Entonces, de acuerdo al instituto o a los lineamientos de la PRMS, ¿qué es la PRMS? Es una asociación estadounidense, bueno, que te va a dar ciertos criterios para considerar una reserva, ¿no? Entonces, una cantidad de aceite puede ser clasificada como de reserva independientemente de la categoría, ¿sí? Esto apréndanselo, por favor, es muy, muy importante, ¿no? Si satisface 4 criterios. ¿Y cuáles van a ser esos criterios? Primero, para ser considerada una reserva, debe de ser descubierta, ¿sale? O sea, debes de descubrirla, debes de hacer todos esos datos, debes de corroborarlo,
y pues bueno, debe de considerarse descubierto. La otra, recuperable, ¿no? Porque así puedo tener yo un yacimiento con mucho, mucho, mucho petróleo, pero ¿qué crees? No la puedo sacar. Entonces, tiene que ser recuperable. Comercial, es decir, rentable, es decir, que yo sí le invierto $2, pero voy a obtener otros $5, entonces es rentable. ¿Sí? Y ligada a un proyecto de desarrollo, ¿no? Es decir, si tú ya viste que ya la descubriste, ves que el hidrocarburo recuperable, que es comercial, pues ahora ya entró entonces a una fase de desarrollarla, es decir, de explotar, perforar los pozos con el fin de producir y dirigir la producción. Entonces, si cumple con estos 4 criterios, una reserva se puede considerar ese yacimiento como una reserva. ¿Está claro? ¿Dudas hasta aquí? No, dije, no, profe. No. Sí, sale. Ok, entonces las reservas, aparte de que deben de cumplir estos criterios, se van a clasificar en estas categorías, ¿no? Las probadas, que las vamos a llamar como reservas 1P. ¿Está claro? Probadas como reservas 1P. De ahí vamos a tener reservas probadas más probables, ¿sí? Es decir, el número de reservas ya probadas más las probables, a estas las vamos a llamar reservas 2P, ¿sale? Esto es con base a 1P, 2P y 3P. ¿Eh? Tú ya sabes que va a ser una probada, que es una posible y una probable, ¿sí? Entonces las 2P van a ser las probadas más las probables. Y las 3P van a ser la probado más la probable más la posible, ¿sí? De esta manera vamos a clasificar las reservas. Esta clasificación va a ser de acuerdo con el nivel de certidumbre asociada a las estimaciones, es decir, de cuánto conocemos el yacimiento, ¿no? Sí, acuérdate, en un yacimiento con una reserva probada o un yacimiento que se considere probado, pues se considera como el 90% de certidumbre. ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué? Porque no siempre conocemos a detalle todo el yacimiento, ¿no? Tenemos conocimientos más amplios, pero en este caso son el 90%. De ahí, por ejemplo, las reservas probables, perdón, son 50 y 50. O sea, sí conoces, pero todavía no has perforado, no sabes si realmente está allá abajo, ¿no? Y la posible es la que todavía nada más sabes datos superficiales, tal vez de la zona, geología local o geología regional. Nada más. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok, entonces definición y clasificación de reservas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo reservas, que son aquellas cantidades de hidrocarburo que se prevén serán recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. Todas las reservas estimadas involucran algún grado de incertidumbre. Entonces, puedes definir reserva de esta manera o de la otra manera que yo te digo, o sea, son las mismas. Haz de cuenta, tú las descubriste desde un punto y hiciste el cálculo con respecto a la tendencia del precio del hidrocarburo al año en el que tú estabas considerando esa reserva, ¿no? Por eso es que luego se dice que aumentaron las reservas o disminuyeron las reservas, ¿no? ¿Por qué? Esa es de esas tendencias, ¿no? Que son aquellas cantidades que se prevén ser recuperadas como comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada, ¿no? Entonces, todas las reservas van a involucrar algún grado de incertidumbre, ¿sí? Nunca vamos a estar al 100% seguros de que va a ser rentable el proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues irle sumando o irle agregando mucho mayores variables y muchos más datos que te puedan dar la certeza o la certidumbre de que realmente sea rentable esa reserva, ¿no? O ese yacimiento. Pero también, antes de que tú lo consideres reserva, pues debes de considerar las otras clasificaciones que te dije, ¿no? Debe ser descubierta, recuperable comercialmente y ligada a un proyecto, ¿sí? Y la incertidumbre va a depender principalmente de la cantidad y la calidad de la información, lo que te decía, ¿no? Dependiendo de la cantidad y calidad de información que tú tengas, pues vas a tener entonces, pues información geológica o geofísica. Digo, vas a tener menor incertidumbre acerca de cómo se va a comportar ese yacimiento, ¿no? De ahí, tomando esto, un momento.
Ok, entonces la incertidumbre va a depender entonces de los datos que tengamos y, bueno, de qué tan disponibles tienen esos datos. Acuérdense que el acceso a la información o el que tenga mayor acceso a la información es el que va a tener las herramientas principales para pues, desarrollar un proyecto. Y bueno, el tiempo, ¿con cuánto tiempo vas a desarrollarlo? Acuérdense que también el tiempo en el que tú te tardes en desarrollar un proyecto, pues te va a denotar si va a ser rentable o no. Y bueno, a partir también, independientemente del tiempo, también tenemos la interpretación de esta información, ¿no? Aquí es donde entra nuestra parte como una parte de ingeniería, ¿no? Geofísica va a interpretar la información hasta cierto punto, geología también te va a dar su informe y te va a interpretar su información, y petrolera, pues con base a esas dos vertientes que estuvieron trabajando contigo, pues es donde vas a decir, bueno, con base a tu criterio o a tu interpretación de información, pues van la planeación de pozos, la simulación numérica de cimientos, los métodos de predicción, o sea, todas las materias que ustedes están llevando, pues aquí se ven ligadas, ¿no? Pero es con base ya a la interpretación. Un momento, por favor. Ok, entonces, bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de las reservas? ¿Cuál es la reserva original? ¿Cuál sería la reserva original, ingenieros? ¿Cuál sería la reserva La original? reserva original es aquella que no ha sido explotada ni tocada. Entonces sería, ¿cómo la llamamos nosotros? ¿Cómo la ¿Yacimiento? llamamos? No, no, no. ¿Cómo la llamamos? Como volumen original de hidrocarburo. Es el volumen original. Si tú sabes que una Coca-Cola de 2 litros, ¿por qué sabes que es 2 litros? Porque sabes que es su volumen original. ¿Qué haces cuando ves que ya le tomaron, no? Ya no tiene ese volumen original, o sea, ya le quitaron. Por eso entonces las reservas originales son las que van a tener ese volumen original. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, No. bueno, tú puedes estimar ese volumen original por diferentes métodos. Es decir, si tienes demasiada información, lo calculas, no sé, con un método de estimación volumétrico, por ejemplo. Y si tienes mucha más información, pues ya haces balance de materia, haces simulación numérica, y bueno, va a depender de eso, ¿no? Entonces, las reservas originales van a ser también reservas originales probadas, ¿no? Que se refiere que tú ya tienes mucho más datos, tú ya tienes mucho más datos y esos datos van a estar, te van a denotar cuánto tienes, si es rentable el proyecto, pero también le vas a agregar ciertas vertientes, como es, por ejemplo, la producción acumulada, si es que ya lo pusiste a producir. ¿Y qué es la producción acumulada? Pues es decir, sabes que hoy produje 10 barriles, mañana 10 barriles, pasado 3 barriles, llega el año y yo ya saco qué producción acumulada tengo de esa reserva que yo tenía originalmente para por así después hacer mis cálculos y mis resajustes, ¿no? De ahí voy a tener las reservas probadas, ¿no? Tú ya sabes que es una reserva probada, donde ya tienes la mayor cantidad de datos, delimitaste, hiciste tu pozo exploratorio, ya recurriste a simulación, y bueno, ahora ¿qué pasa? Ya sabes que realmente hay hidrocarburo ahí, pero ¿qué hay que hacer? En primera, desarrollarlas, es decir, si las estás desarrollando es porque ya las estás perforando, ya pusiste o alineaste a producción, y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Ya están produciendo o no están produciendo? Y con base en ese criterio, pues bueno, ya tengo una reserva aprobada, pero está desarrollada y ya está puesta en producción. Pues está desarrollada, pero no se puso a producción por X o Y tendencias o por estimaciones o por decretos gubernamentales, ¿no? Y tienes las reservas probadas, pero que todavía no las has invertido, o sea, no las has desarrollado, ¿correcto? Por ahí ya se va a acabar el tiempo del Zoom. Me parece que pueden entrar con el mismo link, ¿no? No, creo que no cambia el link. Entonces voy a cerrar la sesión
y se vuelven a unir, ¿sale? ¿Sí están todos conmigo? Sí, profe. Sí. Sí, ¿Sale? profe. Entonces la cierro, la vuelvo a abrir y creo que con el mismo link se vuelven a unir a la sesión. ¿Sale?
luego sacarla. Está diciendo, está posible. O sea, puede ser que tú te estés guiando con una zona petrolera parecida a esta zona y dices, mira, cumpla los mismos criterios, ya sé dónde está la zona, puede haber sido una zona de recarga sedimentaria, entonces posiblemente aquí tenga una reserva. Las probables, entonces, bueno, a ver, ya le metí entonces de sísmica, ya investigué, ya tengo un poco más de información, pero todavía no la he perforado. Entonces, hasta ese punto se le va a considerar como reservas no probadas. Y vamos a tener las reservas probables, que su grado de incertidumbre o su grado de certidumbre sería un 50-50, y las reservas posibles, su grado de certidumbre sería un 10%. ¿Sí? O si fuese a la inversa, su grado de incertidumbre de las reservas probables fuera 50-50 y de las reservas posibles sería un 90-10. ¿Dudas aquí? ¿No? Ok. Entonces, la definición y clasificación de las reservas, ¿no? Las reservas probadas van a ser los volúmenes de hidrocarburos. ¿Alguien puede apagar su micrófono? La persona que... Lorena Domínguez. Ah, gracias. Entonces, bueno, las reservas probadas son los volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones atmosféricas, es decir, a condiciones de superficie. Es bueno, donde yo te dije que obtuviste la mayor cantidad de datos y de información, ¿no? Entonces, bajo condiciones económicas y de operación existentes, es decir, corroborando también los precios del punto exacto en el tiempo donde tú lo estés haciendo, ¿no? A una fecha específica, es decir, tú haces tu proyección a corto, largo y mediano, corto, mediano y largo plazo, es decir, a 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, hasta que tú te acabes de tu hidrocarburo, que se estima van a ser comercialmente recuperables, es decir, vas a invertir poco y vas a recuperar, o sea, vas a tener ganancias con certidumbre razonable. ¿Qué quiere decir una certidumbre razonable? Arriba de un 80%, 90%, ¿no? Y cuya extracción va a cumplir con las normas gubernamentales establecidas. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo está normado, y más en el sector energético. Aquí, por ejemplo, en el país, México es por el artículo 27 de la Constitución, México es el dueño de las reservas de hidrocarburos. O sea, todo lo que esté de 3 metros hacia abajo pertenece a la propiedad de la nación, ¿no? Entonces, por eso también tienes que, y no solo eso, ¿no? Sino que las normas gubernamentales con respecto al ambiente, con respecto al desarrollo de hidrocarburos, etc., etc., ¿no? O sea, todo está normado, ¿no? Bueno, dentro de este ramo, las reservas probadas se pueden clasificar como desarrolladas o no desarrolladas. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien que me dé su opinión? ¿Qué son las desarrolladas? Probadas, desarrolladas o no desarrolladas. Ajá. Pues son las que están en Y ya sé, producción, las que no están. exactamente. Son las que ya una cierta producción, entonces ya se tiene certeza. ¿Y las no desarrolladas? Son las que no están en producción. O sea, las que están desarrolladas son las que tú ya tienes un plan de perforación de pozos y ya perforaste pozos o ya tienes todos los pozos perforados y ya pusiste a producir ese yacimiento, ¿vale? O sea, ya lo pusiste a producir. O sea, ya es una reserva aprobada y ya le invertiste, pues ya le perforaste y ya está produciendo. Y las no desarrolladas es que ya lo probaste y dijiste, sabes que ya está comprobado que realmente aquí hay hidrocarburo, pero todavía no lo has echado a andar, pues. O sea, no has perforado esos pozos y no lo has puesto en producción. Y en desarrollo es donde está en la transición, ¿no? De esa fase de desarrollo, de no desarrollada a desarrollada. ¿Sí quedó claro entonces este concepto? Sí. Sale. Entonces, las reservas probadas, aparte de que sean desarrolladas o no, las reservas probadas son las que aportan producción y tienen mayor... ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favor? La persona, no sé quién sea. Giovanni de Vicente, puedes apagar tu... Gracias. Entonces, las reservas probadas son las que aportan producción y tienen mayor certidumbre a las probables y posibles, ¿no? Si se emplean, en este caso, métodos probabilísticos, existe que al menos el 90% de las probabilidades de las que Scantidaer pueda recuperar de esta reserva
sea igual o exceda el estimado. Por eso es que le decía, las reservas probadas tienen el 90% de grado de certidumbre, que es decir, que la probabilidad de que tú realmente recuperes lo que tú estimaste sea igual o pueda exceder un poco, ¿no? Y desde el punto de vista financiero, que es lo que también importa demasiado en este punto, son las que sustentan los proyectos de inversión, ¿sí? O sea, las reservas que tú dices, ¿sabes qué? De esta reserva ya le voy a sacar petróleo y me va a estar dando tantos miles de dólares diarios y entonces va a ser mi ganancia y me va a poder financiar otra reserva que tal vez yo no esté, ya esté probada, pero no tengo la inversión necesaria y así mueves el flujo de efectivo dentro de tus proyectos petroleros. Así que realmente se trabaja, o sea, costo de inversión, retorno de esa inversión, y una vez que ya obtienes el retorno de esa inversión, inviertes de nuevo en otros proyectos y así sucesivamente hasta después de que tu gráfica de tendencias de ganancias vaya mucho más arriba, ¿no? O sea, aquí es el ganar, ganar. La industria petrolera es el bar, ustedes lo saben, ¿sí? Y bueno, de ahí la importancia entonces de la adopción de las definiciones emitidas por la SEC. La SEC también es otra organización gubernamental internacional. Entonces, las reservas desarrolladas, o sea, son aquellas que se esperan sean recuperadas de pozos existentes, o sea, lo que les digo, ya aquí ya hay pozos, y incluyendo las reservas atrás de la tubería, es decir, lo que todavía, o sea, un yacimiento no lo van a explotar así de golpe todo, ¿no? Entonces, ya lo que estás produciendo realmente y más que todavía lo que tienes en zonas donde no has perforado, es lo que te estoy diciendo, atrás de la tubería. Y pueden ser extraídas con infraestructura actual mediante actividades adicionales y costos de inversión moderados. ¿A qué se refiere? Pues una vez que tú ya le acabaste la presión natural al yacimiento, ¿a poco lo van a abandonar? ¿Van a abandonar su yacimiento si ya se le acabó la presión de yacimiento? No. ¿No? ¿Qué entraría ahí? ¿Qué harían, Stephanie, por ejemplo? Recuperación mejorada. ¿Recuperación mejorada? ¿Ya te aventarías con mejorada o qué? ¿Cómo sería el proceso? Sería recuperación secundaria. Primaria. Recuperación secundaria, ¿no? Primaria, secundaria y mejorada. Dependiendo de cuánto, o sea, le estés sacando a tu yacimiento, ¿no? Pero acuérdense, al aplicar recuperación secundaria y recuperación mejorada, ¿qué te implica? El cambiarle las ciertas propiedades al yacimiento, ¿no? No las propiedades del yacimiento. ¿Qué te implica? Algo directo, un factor así directo. La presión. A la presión, obviamente, pero con respectos financieros. Más gasto. Más gasto. ¿Sí? O sea, si un barril con recuperación primaria me costaba producirlo $20, con recuperación secundaria me va a costar 28, con recuperación terciaria me va a tener que costar hasta 35, ¿no? Entonces, eso es también lo que se debe de tomar en cuenta en cuestiones financieras. Por eso les digo, hay que cuidar el yacimiento, siempre extrayéndolo con moderación para así no perder tan rápido la presión del yacimiento y evitando ese tipo de problemáticas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. Vale. Entonces, para el caso de las reservas asociadas a procesos de recuperación secundaria o mejorada, se dan consideradas desarrolladas. O sea, estas ya van a ser consideradas como desarrolladas únicamente cuando la infraestructura requerida, esto es muy, muy importante, por favor, apréndanse. Para el caso de reservas asociadas a procesos de recuperación secundaria o mejorada, se dan consideradas desarrolladas únicamente cuando la infraestructura requerida para el proceso esté instalada o cuando los costos requeridos para ellos sean bajos. Si no, no se le va a considerar desarrollada. Acuérdense, aquí lo que se ve siempre, siempre, siempre es el dinero. O sea, cuánto vas a invertir, cuánto estás invirtiendo y cuál va a ser tu tasa de retorno. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Bueno, entonces ahora vamos a tener las reservas no desarrolladas. ¿Qué es eso? Es que se espera que sean recuperadas a través de pozos nuevos, ¿sí? O sea, tienes que perforar pozos para ponerlas en pozos nuevos en áreas no perforadas, es decir, donde ni siquiera has invertido
o solamente tienes los datos por el pozo exploratorio, ¿no? O donde se requiere un gasto relativamente grande para terminar los pozos existentes. Ese es otra consideración, ¿no? O sea, cuando no los has perforado o en área, o vas a perforar o vas a obtener producción de áreas no perforadas, o donde se requiere un gasto grande para terminar pozos existentes, es decir, terminarlos y ponerlos a producir, o construir las instalaciones de producción y transporte. El hecho de decir que un yacimiento o una reserva esté desarrollada implica desde la planeación, la ejecución al perforar los pozos, que los pozos salgan productores, de ahí que lo entregues con producción, que producción te reporte la producción diaria de los campos y de todo el yacimiento, y que la parte financiera evalúe las ganancias, determine costos de producción por barril, y bueno, con base en eso le asumas costo de planeación, costo de ejecución y costo de mantención, ¿no? Y tomando en cuenta eso, pues ya entra logística, ya entra oficina, entra personal administrativo, etc., 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 y pues todo eso pues va a solventar, ¿no? Si se solventa o te requieres invertir bastante o construir instalaciones de transporte, ahí todavía se le considera como no desarrollada. Cuando ya tienes todo esto y aumentas la producción o mantienes la producción, o todavía, pues si perforas unos pozos más para ponerlo a producir ese yacimiento, pues ahí se le considera como desarrollada. Mientras tanto, no. Acuérdense, todo esto va a ser conforme a lo que produces y a lo que vas a estar ganando, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? Ahora vamos a entrar con las reservas no probadas, ¿sale? ¿Qué es una reserva no probada? Se le va a considerar como volúmenes de hidrocarburos evaluados a condiciones atmosféricas, es decir, a condiciones de superficie, al extrapolar características y parámetros del yacimiento más allá de límites razonables de certidumbre. ¿Qué te está diciendo? O sea, es el 50-50, o sea, sí tengo datos, sé que hay ahí, pero todavía no lo he perforado, ¿no? Lo que estoy diciendo, al extrapolar características, es decir, estás comparando las características que tiene un yacimiento aledaño y con base en eso estás diciendo, bueno, más o menos se va a comportar así ese yacimiento, ¿no? Y por eso te estoy diciendo, más allá de los límites razonables de la certidumbre o de suponer, aquí estás suponiendo, porque todavía estás obteniendo esos datos, suponer pronósticos de producción con escenarios tanto técnicos como económicos, solo prevalecen al momento de la evaluación. Es decir, aquí lo que estás haciendo es sacando lo que viene siendo, pues más que nada, pues primero calcular cuánto tienes todavía ahí, ¿no? Un momento. Sí, entonces, con base en eso, pues es donde se considera como no probada. ¿Por qué? O sea, solamente estás comparando, es decir, no sé, un ejemplo sería de un yacimiento en aguas profundas de Estados Unidos a un yacimiento de aguas profundas de México, ¿no? Que solamente es un intervalo de distancia que los separa. La de allá ya está aprobada, ¿no? La de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos ya la empezaron a explotar, ya la delimitaron. Y la que estás haciendo aquí con México apenas es exploración. Vas a estar tomando datos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Esos son mis datos. Entonces, esa es la diferencia entre una reserva aprobada y no aprobada, ¿no? La cantidad de datos que tú tengas, y en este caso, pues bueno, que ya hubo situaciones de desarrollo. En este caso puede ser no inmediato de un campo, sino que se hizo un pozo exploratorio, en la aprobada ya se hizo un pozo exploratorio, ya empezó a desarrollarse, por así decirlo, ¿no? En situaciones de desarrollo no inmediato de un campo, los volúmenes de hidrocarburos descubiertos, comercialmente producibles, se pueden clasificar como reservas no probadas, ¿sale? A eso se refiere, o sea, tú ya lo consideraste como una reserva, pero todavía no lo has probado, ¿sí? Y las reservas probables, ¿cuáles son esas reservas probables? Pues son aquellas reservas en donde el análisis de la información geológica y de ingeniería de los yacimientos sugiere que son más factibles de ser comercialmente recuperables que de no serlo. Es decir, 50-50 o podríamos decir un 60-40, ¿no? Es decir, bueno, aquí mira,
probablemente tú tengas hidrocarburos, o sea, puedas recuperar lo que se está estimando. Es probable. ¿Sí? Si se emplean métodos probabilísticos, en este caso ecuación de balance en materia, simulación numérica, etc., existirá una probabilidad de al menos el 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas probadas más las probables, ¿sale? Eso va a ser las 2P, ¿se acuerdan que estábamos hablando de eso? Entonces, sí. incluyen aquellas reservas más allá del volumen probado, es decir, estas las probables, el probado ya, valga la redundancia, ya lo probaste y ya está produciendo, ya sabes lo que te va a dar, que sí hay hidrocarburo ahí. En este caso aquí todavía estás haciendo estimaciones y estás metiendo mucha probabilidad, mucha probabilística con respecto a las variables que tú tienes o estás obteniendo, ¿no? Entonces es donde el conocimiento del horizonte productor es insuficiente para clasificar esta reserva como probadas. ¿Qué tienes que hacerlo? Pues tienes que perforarlo. ¿Se acuerdan del jueguito que siempre les digo, de Edad de los Imperios, donde ibas tú avanzando y ibas descubriendo más y más y más del campo? Sí. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pues es con base en eso. Con base en esas consideraciones es donde tú vas a ver, o sea, qué tanto conoces de tu yacimiento. Si nada más lo conoces superficialmente o ya lo conoces a fondo, ¿no? Es como, iba a dar un ejemplo tonto, pero no. Olvídalo. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. ¿Los demás? Profe. No, profe. Sale. No. No, profe. Sale. No. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones que conducen a clasificar las reservas? Un favor, Sote. Mientras esté dando la clase, apaguen sus micrófonos. Cuando yo les hago una pregunta, préndanlos si van a opinar. Por favor, no los mantengan prendidos porque se escucha el sonido ambiente. ¿Sale? Gracias. Entonces, condiciones que conducen a clasificar las reservas como probables. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Es decir, si yo te digo, por ejemplo, a ver, Itmar, ¿qué condiciones debe de cumplir un yacimiento para clasificar eso como probable? Aquí va, ¿no? Entonces, va a ser una reserva asociada a áreas, esto es importante, apréndanse, ¿sí? Va a ser una reserva asociada a áreas donde la formación productora aparece separada por fallas geológicas y la interpretación correspondiente indican que este volumen se encuentra en una posición estructural más alta que el área probada, es decir, aquí tienes tu pozo productor, ¿no? Entonces aquí está la falla y tu índice de producción está por este punto, miren, si te das cuenta. Pero tú ya tienes datos de aquí, o sea, dices, ¿sabes qué? En esta parte pues ya está probado, las condiciones son similares, ¿no? Entonces puedo decir que tengo un 50-50, ¿no? Lo que te decía esto acá. O sea, las reservas asociadas son áreas de formación productoras que aparecen separadas por fallas geológicas y que la interpretación corresponde indica al volumen que se encuentra en una exposición estructural más alta que el área probada, es decir, por esa falla. No sé si esté quedando claro esta parte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, profe, a ver si lo puede repetir de favor. O sea, este yacimiento, por ejemplo, en esta parte de acá, ya fue un pozo que tú ya perforaste, viste que sí hay producción de aceite, etc. Aquí hay una falla, o sea, esta falla está dividiendo este yacimiento con este yacimiento. Aquí es lo que tú estabas considerando ahora como probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijiste, bueno, se parece las condiciones geológicas, ya apliqué sísmica, se parece esto con esto. Pero ahora estoy considerando que esta es una estructura más alta. Si veo aquí, está un poco más abajo y aquí está más arriba. Entonces, por eso lo considero probable. ¿Por qué? Porque al parecer similar. Se cortó, profe. Profe, se dejó de escuchar. No lo escucho, profe. A ver, ¿ya me escuchan? Ya, ahora sí. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno. Considerando entonces esto, imagínense que esto es una reserva ya probada, ¿sí? ¿Qué quiere decir con ya probado? Ya perforaste, ya tienes la mayor cantidad de datos posibles, sabidos y por haber.
sea, ya los tienes ahí. Ahora, ¿qué pasa? Tú ya descubriste otro yacimiento, pero dijiste, bueno, mira, con sísmica o los datos que yo tengo, veo que esta es la zona productora de hidrocarburos, se parece a esta zona que ya tengo probada. ¿Hasta aquí estábamos todos en el mismo canal? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Y una vez que ya vimos esto, entonces dices, bueno, si se parece y está más arriba y cumple con las condiciones, puedo decir que es probable, o sea, que cuando yo perfore en este punto, pues es probable que yo encuentre las mismas condiciones que las que encuentre aquí por este tipo, o sea, se le llama correlacionar. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, sí, ya. ¿Ya? Ok. Tú supones, ¿no? Durante lo que ves en los registros. Sí, o sea, te basas con registros, principalmente sísmica, porque hasta que tú lo compruebes, vas a decir, es como si yo te dijera, ¿sabes que ahí hay petróleo? Ajá. ¿Y cómo sabes que hay petróleo? Ah, pues ya apliqué sísmica, hice exploración. Ajá. ¿Pero ya lo perforaste? No, pues no. Entonces, ¿estás seguro? Pues no, un 50%, ¿no? Ya tengo datos relevantes que sí me están dando que hay hidrocarburo y estoy considerándolo, por ejemplo, en este caso, la falla, pero pues todavía tienes que perforar, ¿no? Tienes que extraer, por eso todavía es probable, pero estás comparando con un área probada. No sé si me di a entender. Sí, Sería sí, como sí. tener las condiciones aptas para eso, pero no estar del todo seguro. Exactamente, hasta que no lo perfores, ¿no? O sea, dices, pues es que sí lo conozco, es más o menos como por acá, y checando estas consideraciones, pues sí, probablemente me dé hidrocarburo. ¿Por qué? Porque, ya sé que la condición se cumple aquí, si yo comparo con esta zona aprobada, pues es similar, entonces probablemente, por eso es 50-50. ¿Los demás? Sí, profe. Todo bien. Sí, ¿Sí? bien. Entendido. Ok, entonces las reservas incrementales en formaciones productoras, donde una interpretación del comportamiento de la producción o de los datos volumétricos indica reservas adicionales a las clasificadas como probadas, es lo que está diciendo acá. ¿Se acuerdan lo que les dije? Miren, por ejemplo, aquí tenemos el pozo 1, ¿no? Donde ya se perforó y ya vimos qué condiciones tenía. El pozo 2, es decir, el pozo 2 nos dio un radio. El pozo 1 lo que hizo fue darme un radio aquí de investigación, ¿no? Perforé el pozo 2 y ya me amplió, entonces ya tengo visión periférica desde todo este punto. Y con base en estos puntos, pues puedo sacar las condiciones que yo tengo en esta zona donde no he perforado, donde todavía no está aprobado, ¿sí? Y es donde saco mi área del yacimiento, mi volumen original, mi recuperación de aceite aproximadamente, y con base en eso, pues ya puedo considerarlo o puede ser candidata al desarrollo. ¿Sí está claro? Pero sí sacó el bebé. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, condiciones que conducen a clasificar las reservas como probables. Entonces, las reservas adicionales asociadas a pozos intermedios, es decir, pozos que estén en punta y punta, y que pudieran haber sido clasificadas como probadas si se hubiera autorizado un desarrollo, es lo que te digo. A lo que se va a unir lo probado es a ser desarrollado o no, con un espaciamiento menor al tiempo de evaluación, o sea, dependiendo también de la evaluación y certificación de tu yacimiento, pues eso también va a denotar si vas a considerarse como probada o probable. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de este yacimiento, ¿no? Miren, aquí ya está delimitado y esos puntitos azules que ustedes ven, ¿qué creen que son? ¿Cuáles puntitos azules, profe? ¿Pozos? Puntos azules son pozos, exactamente. Son pozos que están extrayendo. Son pozos que están extrayendo, pues, o que van a extraer cierta cantidad dependiendo de las condiciones de flujo, ¿no? Entonces acá dice, aquí tenemos un área desarrollada a 200 metros de espaciamiento y se tuvo una mayor eficiencia en la recuperación, es decir, estos son pozos ya desarrollados, aquí ya comprobaste que hay hidrocarburo y ya esos pozos se están produciendo, pero mira, aquí apenas lo estás delimitando, estás desarrollándolo y aquí ya estás haciendo la planeación de tus pozos, ¿no? Entonces donde dices,
El área desarrollada a 400 metros de espaciamiento, se podría suponer que un espaciamiento de 200 funcionaría eficientemente y por lo tanto las reservas podrían incrementarse en la categoría probable siempre y cuando se disponga de un estudio de proyecto, es decir, haces lo que se viene siendo geoestadística o Se volvió a cortar, profe. se No aplica escucho nada. geoestadística. ¿Ya? Ya. ¿Ya me escuchan? Es donde se aplica geoestadística, ¿no? Es donde les digo, aquí se hizo una simulación y dicen, mira, aquí a 200 metros de separación entre pozos estoy obteniendo mayor eficiencia de flujo. Entonces esto ya está probado. En lo probable es donde ya tienes los estudios geológicos y vas a hacer ahora tu simulación para ver, dices, aquí está a 400 metros, ¿no? Pero dices, ¿sabes qué? No, si ya lo probé con 200, es lo que dice, el área desarrollada a 400 metros de espaciamiento se supondría suponer un espaciamiento a 200 que funciona eficientemente y por lo tanto las reservas podían incrementar en la categoría de probable. Es decir, tú consideras que hay similitudes en este punto y dices, ¿sabes qué? Pues yo ya conozco ese yacimiento, ¿no? Cumple con las condiciones. Y vi que a 200, metros, vi que a 200, pues entonces en ese punto se estaba produciendo bien. Y aquí lo estoy considerando a 400. Dices, no, lo considero a 200 y en este caso puedo eficientizar más y que se pase a ser una probable. No sé si haya dudas hasta aquí. ¿Dudas? No, profe. No, ok. No. Un momentito. Ok. ¿Alguna duda hasta este punto? No, No. Ok. Entonces, ahora, definición de las reservas posibles. ¿Qué son las reservas posibles? Son aquellos volúmenes de hidrocarburo cuya información geológica y de ingeniería sugiere que es menos segura de recuperación comercial que las reservas probables. Es decir, aquí todavía dice, ¿sabes qué? Pues no, en esta todavía le dudas. Dice, sí cumple con ciertos criterios, pero no me va a dar la eficiencia que una probable o que una probada. O sea, su grado de incertidumbre es mucho mayor. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser por las cantidades de datos, por las condiciones del yacimiento, por la ubicación del yacimiento, etc. O sea, muchos factores pueden influir a que digas que sí o que no. ¿Sí? Entonces, reservas que están basadas en la interpretación geológica pueden existir en áreas adyacentes a las clasificadas como probables y probadas, ¿no? Es, por ejemplo, aquí ya se le agregó. En este aquí está el pozo 1, ¿sale? Pero por las condiciones, bueno, dices, bueno, el pozo 1 ya lo probé, ya vi que sí tiene hidrocarburo, ya chequé. Esta, continuando con las reservas, y viendo las consideraciones, bueno, ya fue una aprobada. Y aquí tengo una posible, ¿por qué? Porque está un poco más lejos, pero sin embargo ya está afectada por una y dos fallas, pero todavía cumple con ciertas condiciones, por eso no la puedes descartar. Estoy diciendo, sí cumple con las condiciones, pero se ve bajo diferentes criterios, por eso ya no es probable, sino posible. ¿Sí está quedando claro? Sí. ¿Sí? Ok, voy a terminar la sesión y les vuelvo a mandar el link, ¿sale? Para que se unan, pero no se tarden tanto. Ok, profe. Simón.
fotos y salí yo en medio bien cagadísima, ¿sabes? Que le hice un video a mi abuela de unas fotos y salí yo en medio bien cagadísima, ¿sabes? Chistosa. Y me dice el moro, mira que te quejas, no sé qué me dijo. Y se empezó a reír de mí. Y le digo, es que me hackearon, güey, no era yo. Pero se lo llevó, o sea, se lo hizo y lo mostró aquí en su lab. Está bien. Dejen de estar de stats un rato. Vamos a regresar hasta septiembre, así que no, así que tienen un chingo de tiempo todavía. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar, por favor. Apaguen sus micros y ya cuando quieran opinar o algo, ya los prenden. ¿Sale? Bueno, entonces estamos considerando que tú dices, ¿no? Podría ser como un ejemplo malo esto que yo dijera, ¿no? Pero dijeras, cuando conoces a las personas, dices, ay, mira, estas personas son muy parecidas y posiblemente se comporten de cierta manera. ¿Por qué? Porque el sujeto A es extrovertido, le gustan las papas y le gusta correr, ¿no? Y su amigo, por lo general, pues es su amigo, entonces pues es igual que él, sí, pero va a tener ciertas diferencias. Entonces dices, bueno, 50-50. Y el amigo de su amigo, que nada más es un conocido, pues ya no dices, no es igual que ellos, ¿no? Sino cambian ciertos aspectos, pero sin embargo hay rasgos que los están uniendo. No sé si me esté dando a entender. Sí, profe. Sí, entonces es la misma manera con las reservas probadas, probables y posibles. Todas comparten un fin de común, ¿no? Que son un yacimiento. ¿De qué va a depender? De su grado de incertidumbre y de su eficiencia en recuperación. Entonces dice aquí, bloque con reserva posible adyacente al bloque con reserva probable, pero estructuralmente más alto. O sea, si ya ves aquí las eficiencias de drenes, dices, por condiciones de gravedad, aquí, por condiciones de gravedad, dices, sí es una reserva posible, pero está más alto, ¿no? Aquí las condiciones de drene van a estar mejor que acá, ¿no? O sea, un pozo estructuralmente más bajo, y aquí un poco más alto, por eso es reserva, pero en este caso es posible, ¿sí? Y de aquí tenemos otra, dice bloque con reserva posible adyacente al bloque con reserva aprobada, pero estructuralmente más bajo, ¿no? O sea, aquí está mi reserva aprobada, la que ya vi que tiene las consideraciones, pero aquí ya está afectando una falla y está afectando otra falla, ¿sí? Y aquí en este punto, pues ya teníamos la reserva probable, la aprobada, la probable y la posible, ¿sí? Comparten la misma secuencia en cuestión de almacenamiento de hidrocarburo, pero lo que cambia son las fallas que las están viendo afectadas y las condiciones de flujo, ¿no? O estructurales que están teniendo. ¿Queda claro entonces esta clasificación? ¿Por qué probada, posible y probable? Sí, ya lo había explicado. Sí, ok. Entonces, reservas informaciones que parecen estar impregnadas de hidrocarburo basadas en análisis de núcleos y registros de pozos, pero pueden no ser comercialmente productivas. Es decir, va a la siguiente. Si te estoy diciendo, es un yacimiento, es una reserva, pero sabes que tiene alta porosidad, pero baja permeabilidad. O sea, se considera una reserva porque sí es recuperable, pero pues comercialmente no son productivas. ¿Por qué? Porque tendrías que invertir mucho más para desarrollarlas que para obtener ganancias, ¿no? Que es el caso de lo que tienes aquí, lo que se da con el... ¿Podrían apagar su micrófono? Carlos Tolentino, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias.
Y ya con respecto a eso, pues aquí estás checando, mira, pues esta zona es una zona donde está la reserva, ¿no? Ves que tiene condiciones de flujo, ya tomaste registros, ya perforaste, sacaste núcleos, pero ¿qué crees? No es comercialmente productiva porque vas a invertir, o hasta en este punto de hoy en día, dices, voy a invertir mucho más para obtener ganancias, entonces no me conviene, ¿no? ¿Para qué estoy produciendo? Entonces se han perforado los pozos en este ejemplo 201 y 202 con resultados positivos al producir gas en la arena 35. Recientemente se perforó un pozo 208 y que ha quedado productor en otra arena. Sin embargo, el registro geofísico nos dice que es poco favorable porque algunos intervalos presentan saturación de gas. La respuesta del registro y los precios bajos del gas generan clasificarlo como en reserva probables. ¿Por qué? Porque si ya fue probada, pero todavía no está en condiciones de venta, lo sacas de probada y lo mandas a probable. En cuanto ya el precio suba, lo vuelves a mandar a probada. O sea, acuérdense que es la tendencia de oferta-demanda. ¿Sale? No es que desaparezcan o aumenten las reservas, sino que dependiendo de las cuestiones financieras y de la rentabilidad de la reserva, pues es como se le va a considerar, pues tanto si es probable o es posible o es probada. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Ok. Y bueno, hablando de las reservas posibles, ¿no? Acuérdense que son reservas adicionales a la perforación inmediata de pozos que está sujeta a incertidumbre técnica, ¿no? Y aquí te hablaba de eso, ¿no? De áreas desarrolladas con 200 metros de espaciamiento que te está diciendo que tienen una eficiencia en recuperación. Ya checaste, bueno, viste que con la de 400 posiblemente ibas a tener condiciones, pero dependiendo de las propiedades petrofísicas, tú dices, bueno, aquí considerando la correlación, pues puedo considerar espaciamientos de 200 y tendré la misma respuesta que en otra zona donde ya haya tenido ese espaciamiento. Por lo que las reservas se tendrán que categorizar como posible, ¿sí? Ya chequé la eficiencia que podría tener con el simulador a 400 y vi que a las de 200 también, pero me da cambiando las consideraciones de flujo, ¿no? Lo que vimos en las fallas, lo que vimos aquí. Lo que vimos aquí, ¿no? O sea, cumplen con la misma condición, pero las condiciones a cómo se ubican o a donde están ubicadas, pues pueden haber condiciones en drene, ¿no? Aquí aplicaste a 200 y tuviste buen flujo. Aquí aplicaste a 200, también tuviste buen flujo. Aquí lo estás aplicando, pero el flujo fue diferente. Sin embargo, no lo desconsideras, o sea, lo estás considerando, pero con una reserva posible. Es decir, tu grado de certidumbre de producción, pues va a aumentar. Y bueno, otros ejemplos de clasificación como arenas, ¿no? A ver si me puedo saltar este. No, este es un ejemplo de aplicación. Cálculo de reservas, probada, 100%. Bueno. Ok, ahora vamos a ver los métodos de cálculos de reservas. ¿Sí? Los métodos de cálculos de reservas. ¿Sí? El punto de vista va a ser tanto determinístico como probabilístico. ¿A qué se refiere de probabilístico y determinístico? Alguien que me diga. El probabilístico pues se va a basar con los registros que tengas, ¿no? Y el determinístico ya es de forma cuantitativa. Exactamente, lo que habíamos visto, ¿no? Datos cualitativos y datos cuantitativos, ¿no? O sea, el determinístico pues es una vez cuando ya tú ya estás, ¿no? Entonces dices, bueno, dependiendo de mi grado de certeza, si es razonable, si hay alto nivel de confianza, pues es una probada, ¿no? Si es menos certezas que las probadas, pero más certezas que las posibles, vas a ser una probable. Y si hay menos certeza que la probable, va a ser la no muy probable o la posible, ¿no? Y entonces tienes las 1P, que son las probadas, las 2P, las probables más las probadas, y la 3P, que son las probadas más las probables más las posibles, ¿no? Y va a incrementar pues de acuerdo al grado de incertidumbre que tú tengas. Y aquí en el probabilístico, pues bueno, es donde te basas, un momento.
Ok, entonces, tomando en cuenta esto es una forma de clasificarlo, así como más directa, desde un punto de vista determinístico, es ejemplo, o sea, de lo que tú acabas de ver, así decirlo, ¿sí? Y su nivel de confianza o su nivel de certidumbre. Pero si te vas a cuestiones matemáticas, dices, bueno, del 100% de probabilidad que yo tenga que esa reserva pues me sea efectiva, voy a considerar las probadas como un 90%, ¿no? Las probables de un 50% de probabilidad y las posibles de un 10% de probabilidad. Es lo único. ¿Ya vieron? O sea, si lo estás considerando de manera determinística o probabilística, a una le estás dando porcentajes y a otro le estás dando niveles de confianza. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Ok. Ahora, la clasificación probabilística es la 1P, va a ser la probada, que va a ser de alta certidumbre, es decir, la probada de alta certidumbre y que va a ser al 90%, es decir, que su nivel de certidumbre es mucho más alto, o sea, 90%. Del 100%, pues el 90%. Es decir, ya es probada, ya lo perforaste, ya tienes los datos, ya hiciste simulación, ya pusiste a desarrollar o no pusiste a desarrollar, pero ya tienes producción. En las 2P, que son las probables más la aprobada más las probables, son reservas exasperadas, es decir, acuérdense, son un 50% de las probables, perdón, su nivel de incertidumbre, ¿sí? Es un 50%. Y el 3P, que son las posibles, son un 10% de certidumbre, ¿no? Y esta definición son únicamente avaladas por la SPE y la WPC, ¿sí? ¿Dudas al respecto de esto? Esto apréndenselo, por favor. No, profe. Sale. Ok. ¿Qué diapositiva vamos? A ver. ¿Qué diapositiva vamos? La 23 de 48. Bueno, es un momento, espérame. Ok, entonces vamos a empezar a hacer cálculos de reservas, pero muy básicos, pero antes de eso vamos a ver ecuación de balance de materia, ¿sale? Entonces, reservas en el yacimiento. Negro, aceite volátil, gas disuelto, etc. En este caso va a ser yacimientos de aceite negro. Este tipo de yacimiento va con mayor frecuencia, o es el yacimiento común, por así decirlo, y se le denomina como aceite negro o de bajo encogimiento. Esto es importante, ¿sale? Porque la reducción del volumen de aceite al pasar la presión del yacimiento a la presión del tanque es menor al 40%, o sea, pues no hay tanta volatilidad en ese hidrocarburo, por así decirlo, no cambian tanto las fases de pasarlo de fase de condiciones de yacimiento a condiciones de superficie. Y aquí un factor importante que va a entrar va a depender la densidad del líquido, y es decir, en el tanque puede ser pesado o ligero. Acuérdense que había en las diapositivas pasadas que les mandé, eran las correlaciones, ¿se acuerdan? Que teníamos correlaciones para sacar el aceite vivo y el aceite muerto de Vázquez-Ambex. Lo tuvieron que haber hecho, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Entonces, estos fluidos generalmente van a presentar características, ¿no? Es decir, RGA, que tiene menor... Esto es lo que venía, ¿se acuerdan? En del diagrama de fases. ¿Sí? Su RGA y sus curvas de producción. Esto me lo voy a saltar tantito, ¿sale? Ahora, vamos a empezar a ver definiciones, ¿sale? La primera, que es N, se le va a considerar como una variable que va a ser mi volumen original de hidrocarburo y puede ser a condiciones de yacimiento o condiciones de superficie, ¿sale?
Entonces, el volumen original de hidrocarburo a condiciones atmosféricas, es decir, a condiciones de superficie, se va a obtener dividiendo el volumen original de aceite a condiciones de yacimiento entre entre el volumen original de aceite a condiciones de superficie, ¿no? Entonces, podría ser NBOI entre BOI. Esa sería una forma de sacarlo. NBOI entre BOI para sacar tu volumen original a condiciones de superficie. O si tú tienes ya tu volumen original a condiciones de superficie y lo quieres sacar a condiciones de yacimiento, es decir, vas a modificar esa N, pero la vas a multiplicar por su BOI, el inverso prácticamente. ¿Dudas? No. ¿No? Sale. Entonces, bueno, aquí tenemos el factor de recuperación de aceite, que lo vamos a conocer como FRO. ¿Sale? Ya estamos viendo estas variables, apréndanselas de memoria, ¿eh? Todas esas variables se las van a aprender, las que vieron en las diapositivas pasadas, BO, BOI, RS, todas esas variables se las tienen que aprender de memoria, porque en este parcial ya no me voy a detener en estas cosas. Entonces, ahora vamos a hablar del factor de recuperación del aceite. ¿Qué es el factor de recuperación del aceite? Pues va a depender del mecanismo de empuje, ¿sí?, que tenga el yacimiento y de la información disponible, y se calculará mediante los siguientes métodos, ¿sí? Es decir, factor de recuperación. Si tienes un yacimiento con empuje hidráulico, ¿cuánto era el factor de recuperación? Más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Y cómo puedes sacarlo? ¿Cómo puedes sacarlo? Pues aplicando métodos numéricos, es decir, simulación numérica para saber cuánto le vas a poder sacar. Estudios de predicción del comportamiento, que va a ser ecuación de balance de materia, que es la que vamos a ver. Curvas de declinación, dependiendo la producción. Pruebas de desplazamiento, y puede ser empírico o estadístico, ¿no? Los puntos primero y segundo se utilizan cuando el campo cuente con información necesaria, es decir, cuando tengas demasiada información y hagas tu modelo geológico, un modelo estático y un análisis PVT, ¿no? Y en conjunto con datos petrofísicos que te van a dar también pruebas de presión-producción, lo conjuntas con los registros y lo metes a un simulador, ¿no? A un simulador matemático que te diga las predicciones del flujo, ¿no? El tercero, pues se va a aplicar en yacimientos donde la etapa de exploración sea avanzada y puede determinarse una declinación siempre y cuando tengas una gráfica de presión-producción. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, vamos a dejar la sesión hasta este punto. Les va a quedar una tarea, investigar qué es la ecuación de balance de materia aplicada a yacimientos. ¿Qué es la ecuación de balance de materia aplicada a yacimientos? ¿Para qué se ocupa? ¿Sí? Busquen la ecuación de J. Stylus. J. Stylus. J, S, espacio, S, C, H, I, S, C, H, I, L, L, y T, U, S, Stylus, Stylus, es como francés o alemán. J. Stylus, ecuación de balance de materia de J. Stylus. ¿Cuándo la creó? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Y cuáles son sus variables? ¿Y en qué unidades se van a meter? Por favor. Esa es la tarea que tenemos, y nuestra siguiente sesión yo creo que va a ser, no sé, tal vez pasado mañana. ¿Sale? ¿Pasado mañana? Sí, ¿Para está qué la bien. creó y para qué más, profe? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuándo la crearon? Sus variables y las unidades. Ok, gracias. Sale, pues entonces ahí estamos Muy bien. pendientes, ¿no? Me lo mandan a mi correo y lo manden a su drive. ¿Para por cuándo, favor. profe? Profe. Para mañana. ¿Qué? Este,
La tarea pasada se la envié, pero nunca recibí correo de confirmación o así. Y es que tal vez, como ahorita me están enviando muchos correos, tengo que depurar mi bandeja, tal vez fue eso. Ah, ok. Se la Pero envié de 2 todos veces modos, por cualquier cosa. Sí, mándamela y de todos modos métela al Drive. Todas las tareas deben de estar en su Drive, por favor. No le hiciste la... Está bien, profe. Disculpe, en su Drive, yo traté de subir mi tarea y no me dejó, y se lo mandé a su correo explicando que no me había dejado. Y la Sí, verdad, pero en varias computadoras y no me dejó. pues dile a tus compañeros, a Idmar y eso, a los demás que lo suban, pero todos tienen acceso al Drive, no hay inconveniente en eso. Trata de volver Está a bien. subir. Sí, gracias. Sale. Bueno, estamos pendientes, ¿no? Hasta luego. Órale, bye.